Hola, mi nombre es Didier Maya y junto con mi compañera Jerrica Alejandra Aguilar les vamos a hablar acerca de los grupos focales. Como primera instancia tenemos cuál es el origen de los grupos focales. Pues bien, hasta la década de 1940 se venían realizando estudios cuantitativos, esto con el fin de saber qué tipo de producto era más consumido por la población para así poder ser vendido. Con el tiempo y durante la Segunda Guerra Mundial, este método de investigación cambió porque los sociólogos Robert Merton y Paul Lasarfer decidieron identificar de una manera cualitativa cuál era la afectación que estaban teniendo la población por las propagandas nazis que se estaban dando en aquel momento. Con el tiempo, este método fue adoptado por la industria de la publicidad y el psicólogo Ernest Dicher fue la primera persona en adjudicar el término de grupos focales, esto con el objetivo de identificar la percepción, el pensamiento, el sentimiento y las experiencias que tenían las personas acerca de diferentes problemáticas que se estaban dando en aquel momento. Bueno, y como segunda pregunta tenemos ¿cuáles son las características de los grupos focales? Pues bien, una de las características de los grupos focales es que los participantes tienen ciertas características homogéneas. ¿Esto qué quiere decir? Que los participantes de la investigación que nosotros vamos a hacer tienen similitud en cuanto a la edad, en cuanto al sexo, de pronto en cuanto al estrato socioeconómico y quizás en cuanto a la religión. Eso depende de nuestra investigación. También se habla de un tema específico. No podemos, cuando estemos en el campo de acción, irnos por otro lado de nuestro objetivo general y objetivos específicos. La idea es que nuestro tema sea muy claro a investigar. También otra característica es que se establezcan cuáles son las percepciones, cuáles son los pensamientos y sentimientos que tienen nuestros participantes acerca de diferentes productos, servicios y oportunidades. Otra característica es que no se puede llegar a un consenso, o sea, no se puede convencer a los participantes de nuestra percepción subjetiva. La idea es que se cree como un espacio de pensamiento, de sentimiento, en donde ellos den a conocer sus ideas frente pues, a las diferentes oportunidades, frente a los diferentes productos y servicios. Pues bien, una también de las características es que los grupos focales ayudan también a un cambio sistémico en la organización. Y por último, los grupos focales son un excelente método para el aprendizaje. Bueno, y en nuestra tercera pregunta tenemos ¿cuál es la estructura de los grupos focales? La estructura de los grupos focales habla de 9 puntos importantes para poder que nuestra investigación sea todo un éxito. El primer paso es que se deben establecer objetivos claros y concisos para poder que se lleve a cabo pues, una excelente realización en nuestros grupos focales. Después se habla de nuestro segundo paso, que es el desarrollo de nuestra investigación para poder que esos objetivos se lleven a cabo. Como tercer paso tenemos el desarrollo del cronograma para poder que nuestro plan de trabajo o nuestro plan de investigación se lleve a cabo. En nuestro cronograma debemos tener en cuenta que las citas con nuestros participantes y la cita al contexto se debe hacer 4 o 6 semanas antes, esto con tiempo para poder que pues todo marche bien. Después se hablaría de nuestro cuarto paso, que es la selección de nuestros participantes. Como lo dije anteriormente, se deben tener características homogéneas entre la edad, el estrato socioeconómico y la religión, pero pues eso depende de nuestra investigación. Después de eso se hablaría de nuestro quinto paso, que es la selección del moderador, que es el que propicia a que nuestros participantes den sus ideas, expresen sus sentimientos, sus percepciones y sus experiencias acerca del tema que nosotros queremos investigar. Ya después de eso se hablaría de nuestro sexto paso, que es el que habla acerca de preguntas que inciten a que nuestros participantes pues hablen, ¿no? Es como las preguntas rompehielo, por así decirlo, para poder que nuestros participantes no se sientan atacados, sino que por el contrario entren en confianza y pues ellos expresen lo que sienten o lo que perciben acerca de nuestro tema a tratar. Ya después de eso se hablaría pues del séptimo paso,
que es el tema de seleccionar pues el sitio donde nosotros vamos a entrar en contacto con nuestros participantes. Se habla de que en este paso es importante que solamente estén en contacto pues los participantes y los investigadores, y no pueden existir otras personas. Se hablaría ya de nuestro octavo paso, que es el tema de logística. En el tema de logística se habla de una o dos personas, eso depende de nuestra investigación, de que son las personas encargadas pues de que todo esté bien, de que todo esté en orden y que pues que todo esté marchando bien. Por último paso tenemos el tema del desarrollo de la sesión. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el desarrollo de nuestra investigación, durante el desarrollo de nuestro plan de trabajo, pueden surgir preguntas que no estaban planeadas, o como pueden surgir respuestas que no teníamos de pronto percibidas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro plan de trabajo o nuestro plan de investigación no puede cambiar, se debe mantener, y por el contrario eso ayuda a enriquecer para que nuestro siguiente grupo focal pues ya esté más claro y esté más conciso frente a las preguntas que nosotros vayamos a realizar. Los grupos focales. Entonces lo primero que hay que reconocer es que un grupo focal tiene el objetivo de recolectar información, ¿sí? Ese es el objetivo principal de un grupo focal. Ahora bien, vamos a nuestra primera pregunta. ¿Cuándo aplicar un grupo focal y cuándo no hacerlo? Bueno, hay 8 situaciones donde se puede aplicar un grupo focal para una investigación. El primero que encontramos es formular nuevas hipótesis. Entonces, cuando el investigador requiere formular nuevas hipótesis acerca de alguna teoría, entonces se puede aplicar el grupo focal. El segundo momento es cuando el tema de investigación es demasiado complejo, ¿sí? Entonces, digamos, tiene muchas rutas, entonces una opción es ir por el grupo focal para hacer más concisa la investigación. El tercero es el amplio número de variables. Entonces, cuando en una investigación se encuentran demasiadas variables, lo mejor es centrarse en un grupo focal para así poder hacer más pequeñas las variables y hacer más concisa la investigación. Otra situación o otro momento es cuando las estadísticas son ambiguas o engañosas, ¿sí? Que entonces suele pasar que, digamos, el investigador se puede encontrar con datos que son ambiguos o no le sirven para su investigación. Entonces se puede acudir al grupo focal para centrarse en nuevos datos y en informaciones más reales. Otro de los momentos en que se puede usar el grupo focal es cuando se van a hacer estrategias de publicidad o de marketing. También se puede aplicar. Otra opción para el grupo focal es cuando se quieren conocer las necesidades personales o comunes de determinada sociedad o de determinada comunidad, ya sea para ofrecer soluciones o simplemente en el plan investigativo. Otra de las opciones cuando podemos usar el grupo focal es cuando se quieren realizar nuevos instrumentos de investigación o de cuestionarios para aplicar en estudios de caso. Y la última, digamos, el último momento es cuando de un grupo de personas a determinado producto, candidato, ideas, ¿sí? Entonces es cuando se quiere conocer la percepción. Esas son las situaciones en que se puede usar un grupo focal. ¿Cuándo no usar un grupo focal? Cuando la investigación está determinada por una línea totalmente cuantitativa. ¿Por qué? Pues por el mismo enfoque cuantitativo, entonces requiere datos exactos y precisos donde la percepción de las personas es cuantificada. Mientras que cuando yo tengo una investigación cualitativa, puedo apoyarme en percepción y en argumentación más abierta y subjetiva de las personas o de la población que estoy investigando. ¿Cuáles son las características que debe tener un moderador de un grupo focal? Bueno, estas son algunas de las características que debe tener nuestro moderador, pero primero se debe tener en cuenta que el moderador es el instrumento más importante del grupo focal, porque es quien lleva la batuta y además es el encargado de contrastar el conocimiento y las respuestas que se obtuvieron de ese grupo focal, o sea, de la recolección de datos, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces ahora sí vamos a ver las características que debe tener un moderador. Bueno, entonces la primera es que debe conducir. Entonces el moderador, como es quien lleva la batuta, es quien debe conducir toda la charla o toda la experiencia del grupo focal. Entonces es quien indica los protocolos, quien indica las instrucciones, quien organiza el grupo focal. El otro es quien debe mantener. ¿Cómo así mantener? Él es quien debe mantener a las personas concentradas en lo que se está hablando. No puede permitir que se desvíen del tema, ¿sí? Entonces eso es mantener siempre a las personas en una postura de participación.
El otro es que debe involucrar, es decir, en el grupo focal hay personas que van a ser más dominantes que otras. Entonces la idea es que él involucre tanto a los dominantes, pero también a las personas que poseen más baja participación o no suelen ser tan activas en la participación. Esa es otra de las características. El otro es que debe describir, entonces debe describir muy bien la situación, debe describir muy bien el contexto y describir muy bien los pasos a seguir para lo que se va a realizar como actividad con el grupo focal. El otro es que debe asegurar, ¿qué pasa? El moderador debe garantizar y debe generar en las personas seguridad. Debe asegurarles que los datos, que los nombres que las personas aquí dan, que los participantes van a tener protegida su identidad, ¿sí? Que no va a salir y que cuando él vaya a publicar su investigación, las personas que participaron en el grupo focal no van a reducir ni sus nombres, ni sus edades, ni nada que los comprometa. Entonces, esa es otra de las características. Otra es que debe ser capaz, es decir, capaz de poder llevar al grupo focal, de conducir a ese grupo focal. Sí, debe estar totalmente capacitado para poder realizar la reunión del grupo focal. La otra es que siempre debe respetar a los participantes, ya así ellos no sean unas personas tan generosas o empáticas con él debe respetar siempre la postura de las personas, debe ser muy respetuoso y dirigirse a las personas de manera respetuosa. El otro es que debe ser neutral, es decir, el moderador nunca puede hacer juicios de valor sobre las respuestas que estén dando las personas que participan en el grupo focal. Siempre debe ser una persona neutral, no debe incurrir en subjetividades. Y por último, debe ser amigable, es decir, debe ser empático con las personas, como también lo decía, respetuoso, entonces también aquí debe ser amigable. Debe generar un tipo de conexión entre los participantes y él. Así entonces va a ser más amigable y va a ser más amena la participación de las personas en el grupo focal y además puede ganar todas estas características garantizan que haya éxito en el resultado y en la aplicación del grupo focal. Bueno, y así llegamos a nuestro último cuestionamiento. Entonces, ¿qué es cómo dar cuenta de que un grupo focal tiene validez y confiabilidad? Entonces, para ello hay unas etapas que constan de estas 5 cositas que tengo acá. Entonces, la primera etapa consiste en codificar y clasificar. Aquí el investigador va a analizar las respuestas de las personas o de las percepciones que tuvo el grupo focal y sus categorías van a ser las preguntas que él realizó durante la sesión con el grupo focal. La segunda etapa o la segunda fase es analizar consistentes, es decir, aquí el investigador tiene que hacer un trabajo muy juicioso de interpretación para hallar las consistencias que hay en las respuestas, es decir, la frecuencia, interpretar la frecuencia que se dan las respuestas de las personas que participaron en el grupo focal y así determinar si son válidas o no o si dan respuesta a su hipótesis que dio inicio a su investigación. Y lo último es la correlación. ¿Qué quiere decir la correlación? Esto quiere decir que estas dos tienen una validez igual, es decir, tanto la clasificación y las categorías tienen la respuesta ideal para la variable de interpretación que dio el investigador e igualmente analizar este tipo de metodología si tiene similitud con antecedentes de la investigación que él está realizando, ¿sí? Entonces aquí, por eso es importante la correlación. Si todo se correlaciona y todo acompaña las frecuencias de respuesta con la parte de codificación y clasificación, quiere decir que es totalmente válido esta metodología de los grupos focales. Y pues así damos fin a esta presentación.